Aleluya. Hoy vamos a hablar sobre la palabra de Dios. Vamos a hablar de la palabra sobre la palabra. Amén. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aleluya. Aleluya. ¿Cuántos creen eso? La palabra es así, es viva y eficaz, y todo lo demás que dice ahí. Porque es importante para nosotros entender este concepto de la palabra. Que hay gente que no entiende lo que es en sí la palabra de Dios, la Biblia. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Hay gente que dice que contiene la palabra de Dios. No, la Biblia es. Su esencia es esa. Amén. Aleluya. Y Dios la ha dado a nosotros para que la utilicemos como nuestra norma de fe y conducta. La palabra es la que nos guía, la que nos enseña, la que nos dirige. Por eso fue que Jesucristo dijo en un momento dado, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Por su palabra. Aleluya. Porque nosotros no hemos tenido la oportunidad de ver a Jesucristo. No hemos tenido la oportunidad de conversar con Él, ¿verdad? Así humanamente hablando. Yo estoy seguro que todos ustedes conversan con Él todos los días, ¿verdad? Yo también. Hablamos con Jesucristo. A mí me encanta hablar con el Señor. Aleluya. Y eso lo hacemos a través de una de las armas más poderosas que tenemos los cristianos, la oración. Con la oración y la palabra, wow, nosotros somos poderosos. Aleluya. Pues como decía el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Así que tenemos esa capacidad de utilizar la palabra para beneficio nuestro, en términos espirituales sobre todo, ¿verdad? Aún en términos materiales nos ayuda, nos enseña, nos guía, nos permite aprender, nos permite dirigirnos. Pero sobre todo, nosotros usamos la palabra en el ámbito espiritual. Por eso ustedes saben que nosotros los seres humanos somos seres espirituales. Cuando Dios creó al ser humano, lo creó con una naturaleza dual. El Señor puso en nosotros dos naturalezas y tres elementos esenciales. Eso está en el capítulo 2 del Génesis, el verso 7, donde dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Hizo un muñeco de porcelana. Pero un muñeco de porcelana no sirve para nada sin vida. ¿Está ahí? Se puede romper. No tiene ninguna facultad, sino simplemente la de estar ahí, que no tiene vida. Pero Dios descubrió eso, que hacía falta algo más. Entonces Dios hizo algo muy particular. La Biblia dice que Dios le dio de su espíritu. Lo que en Génesis 2:7 dice, puso en él hálito de vida. Le dio de su espíritu. Y dice entonces ese verso del capítulo de Génesis. Y entonces, cuando Dios pone su espíritu en ese muñeco de porcelana que había creado, dice, entonces fue el hombre, ¿qué? Un alma viva. Ahí que entonces se integran los tres elementos fundamentales. El cuerpo, eso físico que usted ve, que es lo que nos hace saber que estamos ahí. La percepción física se da a través del cuerpo. Cuerpo, espíritu, que es lo que Él nos dio, que es parte suya, y que es lo que da origen al concepto fundamental del ser humano, que es el alma. El alma es algo que Dios creó y puso exclusivamente en los seres humanos. Nadie más tiene alma, ni siquiera Dios. Tiene lo grande que es Dios, que Él creó algo que Él no tiene. Porque el alma fue creada exclusivamente para el ser humano, porque se forma, según dice ese verso, cuando el espíritu llega al cuerpo, ahí se forma el alma. Por eso es que nosotros tenemos que estar bien conscientes de esta realidad para contrarrestar las enseñanzas que son contrarias por completo al propósito de Dios. Un concepto, por ejemplo, como el del aborto, que la gente está tratando de hacer resaltar en el mundo,
Y se están levantando grupos inclusive para darle énfasis al concepto del aborto. El aborto es un asesinato. ¿Por qué? Porque atenta contra una criatura de Dios que está viva. El feto en el vientre materno está vivo. Y entonces cuando Dios forma ese feto, ahí se crea un alma. Por eso cuando nace el niño, el bebé, ¿ah? Nace con unas capacidades ya intrínsecas de la vida humana, como el llorar. Por eso es que los médicos le dan 2 nalgadas al bebé para que llore, para saber que está vivo. ¿Ah? Y esa vida está sostenida en el alma, que es donde se identifica el ser humano. Como mi identidad como persona está en el alma. Es algo que Dios puso particularmente en nosotros. Los animales no tienen alma. Los animales se mueven por instinto. Ellos no razonan, no analizan, no evalúan. Ellos no toman decisiones. Eso le corresponde solamente al hombre como criatura de Dios. Y entonces, la vida que se mete en nosotros, que Dios provee para nosotros y que la da en el nacimiento, esa vida se sostiene gracias a que nosotros tenemos unas capacidades que Dios nos dio. Entre ellas, la capacidad de enfrentarnos a su palabra, es leerla y escudriñarla. Porque la Biblia no es solamente para leerla. En las universidades la leen. Hay una materia en la universidad donde utilizan la Biblia como libro de texto en ciertos momentos, pero desde un punto de vista humanístico. Pero en el ámbito que concierne a la palabra como tal, en términos espirituales, solamente nosotros, la iglesia, utilizamos la palabra así. Solamente nosotros creemos que la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Solamente nosotros somos los que nos dejamos llevar por esa palabra para que nuestras vidas se desarrollen conforme al propósito de Dios. Aleluya. Y por eso es que en la Biblia se hace tanto énfasis sobre la palabra. De hecho, saben que Jesús mismo la validó. Jesús dijo en un momento dado, dijo Jesús estas palabras: Señor, le dijo al Padre, santifícalos en tu verdad. Inmediatamente dice, tu palabra es la verdad. Y que nosotros cuando vamos a la palabra de Dios, cuando vamos a la Biblia como libro, como materia de texto para nosotros, cuando vamos a la palabra, nosotros vamos hasta Dios mismo. Y vamos buscando la verdad. Porque la verdad está encerrada en esa palabra. Jesús le dijo, tu palabra es. Aleluya. Gloria a Jesús. Es un concepto aislado. Y Jesús le dio valor a lo largo de todo su ministerio mientras estuvo aquí en la tierra. Tanto que, por ejemplo, al momento de Jesús morir, la Biblia dice que en un momento dado, hablando del apóstol Juan en su evangelio, dice que cuando ya todo estaba consumado, ya todo se había hecho. ¿Sabes lo que dijo Jesús? Dice Juan, el evangelista Juan. Cuando ya todo estaba consumado, dijo, para que la palabra se cumpliese, tengo. Mucha gente, yo he oído muchos predicadores que se inspiran en ese texto y hablan de la sed espiritual y de todas las cosas que, ¿verdad?, que están asociadas a ella. Pero la Biblia nos dice que la única razón por la cual Jesús dijo tengo sed, ¿saben por qué fue? Para que la palabra se cumpliera. Porque en el Salmo 69 había una expresión que decía, en mi sed me dieron a beber vinagre. Y eso no se había cumplido. Mire a qué nivel de detalle trabaja Jesucristo con su palabra. Por eso es que nosotros tenemos que tener cuenta y cuidado cuando trabajamos con ella, con la palabra de Dios. Es nuestra herramienta para enfrentar las situaciones, las tentaciones inclusive. Pablo la identificó con la espada del Espíritu. Y esa espada fue la que usó Jesús cuando el diablo lo tentó. Así que Jesús nos dio a nosotros la manera correcta de enfrentar las tentaciones. Ustedes saben que Jesús, al comenzar su ministerio, lo primero que hizo fue retirarse 40 días y 40 noches en el desierto, solito. ¿Ah? A veces hay que estar solo, hermano. A veces nosotros nos molesta que nos dejen solos, pero a veces es bueno estar solo. Saben que una de las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida, o las experiencias más grandes que yo he tenido en mi vida, las he tenido estando solo. Aleluya. Porque ahí es que tenemos todo el tiempo disponible para el Señor. Cuando no hay nadie más con nosotros, el Señor es el único que está ahí. Y ahí es que nosotros podemos entonces enfrentarnos a esa realidad.
¿Saben que Jesucristo solo en el desierto tuvo una experiencia extraordinaria que debe ser importante para nosotros? Debemos procurar tenerla, una experiencia de esas. Aunque aparentemente era una experiencia negativa porque fue de tentación. Jesús había estado 40 días y 40 noches en ayuno y viene el diablo. Viene el diablo, vamos a decirlo así, a tratar de dañarle la vida. Mire, el diablo trató de usar la psicología con Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, ¿no? Esa expresión trae una connotación bien pesada, bien fuerte. O sea, si tú eres hijo de Dios, tú dices que eres hijo de Dios, yo no lo creo. Tienes que demostrármelo. ¿Ustedes creen que Dios tiene que demostrarle a alguien? Hay gente que cae en eso. Eso es una tentación psicológica. Tú me tienes que demostrar eso en diferentes áreas de la vida. Mire, casos en la tierra, personas constantemente en medio de la sociedad, gente que utilizan esa expresión. En inglés se llama if then else. De hecho, es una de las herramientas que tienen las computadoras, dentro del lenguaje de las computadoras. If then, si esto ocurre, entonces se va a dar esto. De lo contrario, se va a dar esto otro. Eso es un concepto psicológico que lo utiliza el diablo muy frecuentemente. Tú dices que tú eres cristiano. Tú tienes que demostrarle a alguien que tú eres cristiano. Tú eres cristiano, tú lo sabes, tú tienes tus convicciones. No permitas que nadie te cuestione en ese sentido. Aleluya. Pero hay gente que cede en esa pretensión del diablo. Tú tienes que demostrar lo que tú eres. No, yo no tengo que demostrar. Con mis acciones yo trabajo. Con mis acciones yo indico quién yo soy. Como cristiano, como profesional, como persona, etcétera. Yo no tengo que demostrarle a nadie quién yo soy ni por qué soy así. Pero mucha gente cae ante esa tentación. Mucha gente cae ante esa insinuación. Eso Satanás quiso usarlo con Jesucristo. Una tentación psicológica. Demuéstrame. Pero Jesús, ¿saben cómo se defendió Jesús? ¿Cómo Jesús venció la tentación? Con la palabra. ¿Sabes lo que hizo? Le dio un sablazo al diablo con la espada. Defendió con la espada del Espíritu. Decía que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Así que Jesús le dio un sablazo al diablo cuando quiso tentarlo en el ámbito físico. Ello fue puramente físico. Habló de hambre. El concepto del hambre, que todos lo hemos padecido. Todos sabemos lo que es tener hambre. Y después de haber estado 40 días sin comer más. Pero Jesús le dijo, no, lo importante no es la comida. Aleluya. Jesús supo enfrentar al diablo. ¿Por qué? Porque lo enfrentó con la palabra. Es que él validó muchas veces. Y entonces cuando el diablo vino, el diablo tentó a Jesús en las 3 áreas de competencia humana. En el área material, físico-material, que fue esta. En el área espiritual. La segunda tentación. ¿Dónde atacó Satanás a Jesús? En la mente. Trató de ponerle pensamientos suicidas en su mente. Aleluya. Lo llevó miren qué clase de tentación. Lo lleva al pináculo del templo, o sea, la torre del templo, allá, la parte más alta del templo. Miren qué clase de escándalo. Se suicidó tirándose del templo. Esa era la intención del diablo, porque el diablo siempre tira en 2 o 3 direcciones. Cuando él lo tienta a usted, lo tienta en varias áreas. Y lo hace de tal manera que se puedan afectar las muchas más personas que pueda. Eso es Jesucristo tirándose del templo. Porque el diablo lo tentó con la misma palabra, porque el diablo conoce la Biblia. ¿Usted cree que el diablo no conoce la Biblia? La conoce mejor que usted y mejor que yo. Usted le olvida que el diablo fue la persona más importante en el cielo después de la Trinidad. Cuando Dios lo creó, le dio un lugar de privilegio. Él era el líder más importante en el cielo después del trino Dios. Y él conoce la palabra.
Se la citó a Jesucristo. ¿Ah? Tírate abajo, tírate. Porque la Biblia dice que mandará a sus ángeles. Pero Satanás, aunque conoce la Biblia, no se le lleva a Santiago. Santiago dice, cuando tú eres tentado, no digas que tú eres tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni Él puede ser tentado por el hombre. Cada uno es tentado cuando, dice, cuando de su propia concupiscencia, de su propia maldad, es atraído y seducido. Bueno, la maldad no puede seducirnos a nosotros. Nosotros no podemos dejarnos guiar por las condiciones puramente humanas, materialistas, físicas, etc. Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos una capacidad que Dios nos dio en el ámbito espiritual. Y eso lo adquirimos leyendo la palabra, estudiando la palabra. Cuando vamos a la palabra, la Biblia nos dice qué somos nosotros y qué tenemos que hacer. Pues, ¿qué hizo Jesús? Usó la espada otra vez. Aleluya. Usó la espada. Y la usó en dos direcciones. ¿Buena que es espada de dos filos? Le dijo al diablo, mira, Satanás, escrito está, la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Le atacó en dos áreas, ¿sí? Porque le dijo, la tentación no viene para mí. Pero también le dijo, yo soy tu Dios. Porque ¿a quién estaba tentando él? ¿A Jesucristo? Le dijo, yo soy tu Dios, así que, fíjate, tú no puedes conmigo, tú no puedes. Aleluya. Y eso está escrito, eso lo dice claramente la palabra. Ama. Aleluya. Así que, hermanos, con la palabra usted resuelve. Por eso es que es tan importante para nosotros la palabra del Señor. Y en la tercera tentación que vino para atacar el ámbito psicológico emocional del ser humano, la gente, la necesidad espiritual que tiene el ser humano de adorar. Es una necesidad intrínseca del ser humano. En todas las culturas, no importa si se hable de Dios o no, siempre se ha encontrado la necesidad de adorar. Los antropólogos, que son los que estudian esta fase de la vida humana, nos han dicho que en todas las culturas del mundo, no importa en qué época, siempre se ha encontrado la tendencia del ser humano a adorar algo. Y el diablo se quiso valer de eso, pero con Jesucristo, imagínese usted. Aleluya. Jesús le vuelve a traer, le da el sablazo final con la palabra. ¿Ah? Satanás, escrito está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Palabra pura, hermano. No trate de buscar otras cosas. No tratemos nunca de utilizar otros recursos. La palabra es suficiente. Aleluya. Cuando el diablo venga a tentarte, dile, escrito está, Satanás. Aleluya. Claro, para eso hay que conocerla. Para eso hay que conocer la palabra. Ah, sí, claro que sí. Resístelo con la palabra. Y tú verás la diferencia. Aunque el diablo te viene a tentar y él tiene mucho poder, y él puede hacer muchísimas cosas, pero no puede contra Dios. No puede contra la palabra. La palabra es la herramienta, el arma espiritual por excelencia que Dios ha puesto a nuestra disposición para que podamos enfrentar y vencer al diablo. Aleluya. Anda, Harimaish. Y en la palabra es que aprendemos todo eso. La Biblia, por ejemplo, cuando Pablo habló de la armadura del cristiano, lo dejó escrito para nosotros. Pero nosotros no escuchamos al apóstol Pablo. Pero lo dejó escrito para que nosotros no pudiéramos tener acceso a ello. Y en la Biblia dice que hay una armadura que Dios ha puesto en nosotros. Mire, voy a dar un ejemplo nada más. Ustedes saben que el diablo donde más tienta al ser humano, ¿dónde es? La mente. En la mente que Satanás trata de doblegar al ser humano, hacerlo caer. Pero ¿qué nos dio Dios a nosotros para defendernos de ese ataque? Pablo dice en Efesios 6, ¿eh? Que Dios nos dio una armadura. Pero la que nos ayuda a defendernos, ¿saben cuál es? El yelmo de la salvación. El yelmo es el arma defensiva que Dios nos da para proteger nuestra cabeza. ¿Ok?
porque el diablo está enviando dardos de fuego constantemente a la mente. Aleluya. Que está presente en la cabeza, ¿verdad? Ese es aunque la mente es una capacidad, no es un órgano, pero es una capacidad de un órgano que está en la cabeza, que es el cerebro. Y el diablo nos ataca en la mente para tratar de destruirnos. Hermano, ¿cuántas veces has estado a decirle eso no es verdad? Lo que dice la Biblia no es verdad. Eso de que Dios salva, de que Dios sana, eso no es verdad. Tú no tienes constancia de eso. Tú no tienes forma de probarlo. ¿Ah? ¿Para qué tenemos el yelmo de la salvación? ¿Cómo lo usamos? Bien sencillo. Cuando el diablo viene con ese ataque, usted le dice, Satanás, yo soy salvo. Acabó. No tiene que decirle nada más. No tiene que ponerse a pelear con el diablo. No tiene que decirle asqueroso ni nada de esas cosas. Usted dígale, Satanás, yo soy salvo. Punto. Tú no tienes nada que ver conmigo. Porque yo soy salvo, yo pertenezco a Dios. Aleluya. Y eso hace que el diablo aprenda a respetarlo a usted. Cada vez que viene, usted le dice, soy salvo, Satanás. No tiene nada que ver conmigo. Aleluya. Sí, porque hay gente que a veces se envuelve en otras cosas y empieza a pelear con Satanás en su ambiente. Mire, hermano, no se meta nunca en el ambiente de Satanás. Y usted va a perder siempre. Usted saque al diablo de su ambiente. ¿Cómo? Diciéndole, yo soy salvo. Anda, Harimai. Yo pertenezco a Dios. Yo soy salvo y tú no tienes nada que ver. Mire, sí, así es. Tan es así. ¿Sabe usted? Yo tengo experiencia personalmente. El diablo en pleno altar, estando yo orando en el altar, Satanás ha tratado de meterme pensamientos indignos en mi mente. Lo trata si lo intentó con Jesucristo. Pero uno tiene que estar claro. Satanás, vete, pues yo soy salvo. Tú no tienes nada que ver aquí. Porque ese es el efecto de la palabra. La palabra es la que nos enseña eso. Y nosotros tenemos que acudir a ella. Porque es la herramienta principal, el arma más poderosa que tenemos para enfrentar a Satanás. Gloria al Señor. Así que Satanás intentó minar las convicciones de Jesucristo. Lo atacó, lo tentó. Pero Jesucristo nos dio la lección, usa la palabra. Por eso es que Pablo dice, ahora el escritor bíblico de los hebreos, yo siempre creo que es Pablo, aunque no lo dice ahí. Pero dice, la palabra de Dios es que viva y eficaz. En inglés dice quick and powerful. Viva. Y la palabra quick significa también rápido. Pero ahí lo que habla es de la viveza, de la fortaleza, del poder. La palabra de Dios es poderosa. Y eso nosotros lo tenemos que creer. Por eso tenemos que internalizarla. Yo tengo que poder dejar que la palabra se meta en mi vida. Por eso es que nosotros la estudiamos. Solamente la leemos, la estudiamos y profundizamos en ella. A mí me encanta estudiar la palabra. Porque cada vez que me meto en la palabra encuentro cosas nuevas. Cosas que Dios me trae, me enseña. Aleluya. Por eso el salmista decía, bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Mire, hermano, yo he tenido muchas experiencias donde en la noche, estando yo acostado, hay momentos que Dios empieza a hablarme y a traerme la palabra, explicarme la palabra, enseñarme la palabra. Muchos conceptos que yo explicaba a la iglesia y que le enseñaba a la iglesia, me los ha dado Dios en un momento así. ¿Ah? Me lleva la palabra y me dice, esto significa esto y esto y esto. Aleluya. Mire, uno de los conceptos que Dios me enseñó a mí cuando yo empecé a pastorear, porque cuando yo empecé en el pastorado, había cosas que yo era un joven de 28 años. Todavía no había aprendido muchas cosas, o sea, no había logrado entender algunas cosas de la palabra. Me sentía un poquito inseguro en unas áreas. Había conceptos que yo no los dominaba, como el del divorcio, el concepto mismo de la muerte. Y uno tiene que poder hablar con libertad de todas estas cosas en el evangelio, en el ministerio. Yo fui donde el Señor, necesito que tú me enseñes. Aleluya. El Señor me enseñó el concepto completo del divorcio. Y un día yo estaba hablando con el Señor y le dije, Señor, mira, tu palabra dice que tu iglesia, o sea, que la iglesia es un cuerpo.
Y ese cuerpo tiene muchos miembros. Pues ahora yo dije, Señor, ¿tú me puedes enseñar dónde estoy yo como pastor en el cuerpo? Pregunté eso al Señor. No entiendo, no sé cómo. Cuando yo voy a hablar del ministerio pastoral, ¿cómo yo puedo identificarme en el cuerpo? No sé si alguno de ustedes alguna vez se ha preguntado eso. Me enseñó. Lo que Dios me dijo. Yo le pregunté sobre qué, dónde está el pastor en el cuerpo. El Señor me dijo, vete al sistema nervioso. Porque el pastor, cada pastor es un nervio dentro. ¿Usted sabe cuál es el significado? ¿Por qué? ¿Por qué es un nervio? ¿Qué es un nervio? ¿Qué es lo que hace el nervio? Los nervios en el cuerpo lo que hacen es llevar mensajes. Son mensajeros. Todos los nervios del cuerpo están conectados con el cerebro. Y el cerebro es el centro de control del ser humano físicamente hablando. Y el cuerpo funciona cuando el cerebro da unas órdenes al cuerpo. Por ejemplo, cuando yo quiero caminar, ¿ah? ¿Qué yo hago? Pienso en caminar, ¿verdad? Cuando yo pienso, va inmediatamente desde el cerebro, va un nervio que va llevando un mensaje hasta los pies. Yo no me paro aquí y le digo, pies caminen, ¿verdad que no? Pero cuando yo pienso en caminar, los pies empiezan a moverse. Hubo un mensajero que hizo eso. Igualmente, cuando el Señor le dice al pastor de Éfeso, capítulo 2 del libro de Apocalipsis, el Señor le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Mira dónde has caído y vuelve a hacer las primeras obras, porque si no, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. Cuando el Señor me llevó ahí, yo empecé a analizar el pasaje. Mira, hermanos, obviamente, si el pastor es el nervio ese, cada iglesia es un órgano del cuerpo, un miembro del cuerpo, y el mensajero, que es el nervio, es el que lo controla, de parte de Dios. Porque el nervio se conecta con la cabeza. El nervio lleva los mensajes de la cabeza al cuerpo, pero también lleva los mensajes del cuerpo a la cabeza. Cuando usted se corta, ¿qué es lo que ocurre? Yo me doy un tajo en este dedo, ¿qué pasó? ¿Ah? Ya hay una herida y empieza a salir sangre. Usted siente dolor. ¿Por qué? Porque hay un nervio ahí que se afectó cuando usted recibió el corte y ese nervio llevó un mensaje a la cabeza, al cerebro. Le dijo, mira, me corté. Inmediatamente el cerebro envía otro mensajero a la lengua y dice, ay. ¿Es así o no es así? ¿Es lo que pasa? Yo como pastor soy un nervio en el cuerpo de la iglesia. La iglesia tiene muchos miembros. El cuerpo tiene muchos miembros, así es la iglesia. Hay muchos miembros de la iglesia en todas partes. Las iglesias que son miembros del cuerpo. Las iglesias suponen que sean miembros del cuerpo. Está hablando de la iglesia universal. Pues cada una de esas iglesias tiene un nervio. Por eso es que cuando dice, si no te arrepientes, si no te hubieras arrepentido, vendré a ti pronto y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Qué significa? Que el pastor es el que controla esta parte del cuerpo. Está mal delante de Dios. ¿Qué va a pasar? Dios va a quitar la iglesia de su lugar. El candelero representa a la iglesia en Apocalipsis. Cada candelero de aquellos que vio Juan presentaba una. Y que el Señor le dice a Éfeso, al pastor de Éfeso, si tú no te arrepientes, tu iglesia va a ser quitada de su lugar. ¿Cuál es el lugar de la iglesia? Cuando Juan vio las 7 iglesias, ¿cómo las vio? Como 7 candeleros alrededor de Jesucristo. Así que si Dios va a quitar el candelero de su lugar, ¿qué significa? Va a quitar la iglesia de la presencia de Jesucristo. Por eso es que la figura del pastor es tan importante. Por eso es que la Biblia nos dice que hay que orar por el pastor. Para que el pastor esté en las manos del Señor constantemente, para que Dios lo cuide, para que él no caiga en tentación, para que él no se vea afectado por situaciones, porque todo eso va a afectar a la iglesia. Inclusive la iglesia hasta se puede perder si el pastor se pierde. Esa es la realidad que me enseñó el Señor. Aleluya. Porque así es la palabra. La palabra es para enseñarnos. Y
Por eso que Pablo dice, es viva, es eficaz. Tiene poder, tiene autoridad, tiene presencia, tiene efecto. Y es eficaz, significa que está haciendo lo que le corresponde hacer. Palabra. Nosotros somos responsables de lograr que esa palabra se lleve adelante como Dios quiso que fuera. Esa es responsabilidad nuestra como iglesia. Por eso que Dios nos dio la responsabilidad de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Y qué usamos para predicar el Evangelio? La palabra. No hay otro mensaje. Yo no puedo ir a otro país a predicar, qué sé yo, de lo buena que estuvo la novela. Yo no puedo ir a predicar lo que dice el diccionario. Yo no puedo ir a predicar la historia de Estados Unidos. Yo no puedo hablar de George Washington. ¿Ah? ¿Tengo que ir a qué? ¿A predicar? La palabra. Predica mi palabra. De hecho, cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía apenas 15 años. En esa época Dios me llamó. Usó 5 ministros distintos, que algunos ni me conocían. Y ellos entre sí no se conocían. Pero Dios los usó a todos para decírmelo. Todos y cada uno de ellos me dijo lo mismo. Algunos, obviamente, según me fueron hablando de parte de Dios, fueron añadiendo unos detalles adicionales. Pero el mensaje central de lo que me dijeron en aquella época fue, estudia mi palabra. Porque es lo que yo he tenido que usar a lo largo de los años. Ya yo cumplí 48 años en el pastorado. Y en el ministerio, pues, muchos más. Yo empecé a ministrar desde jovencito. Pero en el pastorado llevo 48 años. Y lo más que yo he usado, lo único, vamos a decir, que yo he usado para llevar adelante el Evangelio, ha sido. Porque esa es mi responsabilidad. Esa es mi encomienda. Por eso Dios me dijo, estudia mi palabra. Porque es lo que yo tengo que conocer. Yo no necesito saber de medicina para ir a predicar el Evangelio. Yo no necesito saber de ingeniería para ir a predicar el Evangelio. Yo no necesito saber de leyes, excepto la ley de Jehová, para ir a predicar el Evangelio. Lo que yo necesito es palabra de Dios. Aleluya. Palabra y unción. Palabra y poder. Palabra, aleluya. Que es la que transforma. Cuando el Espíritu Santo la mete en el corazón y la persona es convencida. Porque el Evangelio funciona de esta manera. Predicamos la palabra, alguien la recibe. El Espíritu Santo va la mete en su corazón y le dice, eso es para ti. Tú eres pecador. Tú necesitas arrepentimiento. Y el Espíritu Santo se encarga de convencer a la persona y decirle, eso es contigo. Eso lo dijeron por ti. Por eso es que hay tantas personas que a veces, a la misma vez, se convierten en 40 personas. Usted tiene esa experiencia. El mensaje los tocó a todos. Y el Espíritu Santo le dijo, eso es contigo. Y siempre, a lo mejor no todo lo que dijimos en el mensaje, pero una parte es para esto, otra parte es para aquel. Porque Dios trabaja así. Pero es con su palabra. Por eso es que nosotros no podemos estar enseñando otra cosa. De nada valen mis títulos profesionales. Hay gente que se enamora de eso. Sí, y usted ve los títulos. A veces encontramos más doctores en la iglesia que en el centro médico. A mí lo que el Señor me dijo fue estudia mi palabra. Yo tengo un título profesional, doy gloria a Dios por eso, pero mi título, yo se lo dije al Señor cuando Él me llamó. Yo le dije, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Quiero servirte, quiero ministrar delante de tu pueblo. Pero lo único que te pido ahora, en este momento, es que me permitas estudiar una profesión, no para gloria mía, sino para poder trabajar mejor en tu obra. Si tengo más conocimiento, puedo ser más efectivo. Dios fue tan bueno, hermano, que me lo permitió. No solamente me permitió estudiar una profesión, me permitió estudiar la que yo quería, aun cuando en Puerto Rico no se estudiaba. Dios, ¿qué hizo Dios? Llevó a Puerto Rico a la escuela de arquitectura para que yo pudiera estudiar arquitectura. Aleluya. Me gradué con honores y Dios me bendijo. Porque era de Dios. Dios lo propició para mí. Y yo traté de serle fiel siempre. Nunca rechacé una predicación por un examen.
A veces yo tenía que viajar al centro o al sur, al norte de la isla o al oeste para predicar una noche y al otro día tenía un examen. Pero yo nunca le dije al Señor, no voy a predicar. Yo dije, no, yo sigo. Tú me llamaste. Yo estoy en este proceso de preparación. ¿Sabes lo que hacía Dios, hermano? ¿Sabes lo que hacía Dios? Cuando yo llegaba al examen, Dios me facilitaba el contestar el examen. Recuerdo una vez en una clase, que era una de las clases más difíciles que yo tenía que tomar. El profesor nos anunció un examen para un día y la noche antes yo tenía que predicar en una iglesia por allá, creo que era por Humacao o Yabucoa, por allá. Soy de Río Grande, una hora de distancia o más. Y entonces me fui, prediqué y me gocé. Y al otro día cuando llegué al examen, claro que el maestro dice, para contestar el examen ustedes pueden usar lo que ustedes quieran. Libros, libretas. Mi libreta era más importante que el libro. Pude contestar el examen, saqué la nota más alta y no dejé de alabar a Dios. Así es Dios. Como cantábamos ahorita, así eres tú. Así eres tú, Señor. Aleluya. Yo he creído eso. Y lo he practicado toda mi vida. Aleluya. Nunca le he tenido miedo a ninguna oportunidad que Dios me da. Nunca le he tenido miedo a ninguna cosa que tenga que hacer. Yo recuerdo que estudié en Puerto Rico toda mi vida. Y el inglés que yo hablo es el que aprendí en Puerto Rico. Las escuelas que no te hacen tanto énfasis, ¿verdad? Excepto el énfasis que yo personalmente quise hacer. Mire, hermano, a los 42 años. A los 42 años, Dios me hace el reto de tener que ir a Asia y predicar en inglés. Y no es lo mismo hablar inglés que predicar en inglés. ¿Saben qué yo tuve que hacer? Yo tuve que releer la Biblia en inglés. Ya la conozco en español, la conozco bastante bien. Pero esa etapa de mi vida tuve que empezar a conocer, a memorizar la Biblia en inglés. Porque yo para predicar yo necesito la palabra. Mi estilo de predicación es citando la Biblia mucho. Tengo que conocerla para eso. Entonces Dios me lanzó ese reto. Tuve que hacer mi trabajo, mi parte. Hice. Me honró. Aleluya, Dios me honró. Pude predicarle en inglés, no solamente en Asia, ¿verdad? Lo he hecho en Europa, lo he hecho en África. De quiera que Dios me ha permitido, me ha sido requerido, lo he podido hacer. ¿Por qué? Porque Dios es el que nos sostiene. Porque la palabra de Dios es la que nos guía. Ama. Y después que nosotros entendamos lo que es la palabra. Aleluya. Una vez en Nueva York prediqué en una iglesia americana y me estaban interpretando, pero el intérprete no entendía bien el español y terminé yo predicando en inglés. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Viva, eficaz. Vamos. Por eso créelo, hermano. Prepárate. No renuncies a la palabra nunca. No te acobardes, no le tengas miedo. La palabra es viva. Es la alternativa para tú enfrentar un montón de situaciones. Cuando nosotros nos acogemos a la palabra y la hacemos parte de nuestra vida y nos disponemos a propagarla como sea, el Señor te va a dar la victoria. Mire, yo a veces he tenido que citar la Biblia en pasajes que no conozco. Conozco la Biblia bastante. Pero hay momentos en que he tenido que usar un pasaje que yo no lo conozco de memoria. ¿Saben qué hace Dios? Me lo trae a la memoria. He citado pasajes que yo ni siquiera me di cuenta que los cité. En la iglesia me pasó una vez. Aleluya. Una vez predico un mensaje y al otro día me dice una hermana, pastor, ese verso que usted citó era para mí. ¿Cuál? Este que dice así, yo no he citado ese verso, yo no lo conozco de memoria. Porque la palabra es viva y es eficaz y se hace eficaz en nosotros.
Mire, antes de yo ser pastor, fui invitado a predicar en una iglesia allá en San Juan. Y yo empecé a predicar y yo trato de ser bien estructurado en mi mensaje. Preparo, o sea, no tengo un papel nunca al frente, pero está aquí. Doy la palabra, me preparo para eso. Pero esa noche, cuando empiezo a predicar, yo mismo me doy cuenta que estoy como incierto. Entonces estoy citando pasajes de la Biblia, pero sin sentido para mí. No eran parte del mensaje. Sencillamente yo citaba un pasaje aquí, al momento citaba otro de por allá, después otro por ahí. Estuve corriendo toda la Biblia durante el mensaje y yo me sentí mal. Salí un poco disgustado conmigo mismo. El Señor, ¿pero qué es esto? Mi mensaje normalmente es estructurado y este no. Yo estuve citando Biblia, fue lo que hice. ¿Saben qué pasó? Cuando termino se me acerca una joven y me dice, quiero testificarte algo, me dijo. Yo vine esta noche aquí con muchas preguntas para el Señor. Cosas que yo no entiendo en la Biblia. Y mientras tú predicabas, yo empecé a hacerle preguntas al Señor. Y cada vez que le hacía una pregunta, tú me citabas la Biblia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque así es Dios. ¡Gloria a Jesús! Así es Dios. Con su palabra, con nosotros. Es que tenemos que entender, hermanos, que la palabra es viva y eficaz. Es cortante. ¿A cuánto los ha cortado la palabra? Las heridas son para sanar. Yo nunca he ido a crear en una persona. Se entrega tranquilito en la mano. Te bajas de arriba. ¿Verdad que sí? No importa donde sea. Usted se entregue en las manos del médico y deja que lo duerman y usted se queda ahí. Mire, el año pasado me tuvieron una operación de la columna. No me hicieron ninguna herida, pero hicieron dos perforaciones aquí a los lados de la columna. Y metieron unos robots y hicieron una operación. Disco. Nervios que están pillados. Aleluya. Uno tiene que hacerlo. Yo he sido un hombre bastante sano siempre. Creo que muy pocas operaciones yo tengo. Tengo en los dos ojos. Esa de la columna, básicamente, es una operación que... Pero entonces, ¿usted se imagina que le tengan que hacer una herida aquí en el ojo? Para meterle un lente por ahí. Eso no es fácil. Uno de pensarlo nada más como que se arruga. Pero usted se entrega tranquilo en las manos de un médico porque usted cree que sabe, ¿verdad? ¿Saben qué? La palabra de Dios. Y una espada de dos filos. La espada de dos filos lo que significa es que corta por los dos lados. Y una herida con esa es más difícil de sanar que otra regular. Porque va cortando en dos direcciones. Amashaya. ¿Pero qué corta la palabra? ¿En qué se especializa la palabra? Pues ahí lo dice el escritor bíblico. Penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Sabes lo que dice en el original griego? Dice, llega a cortar hasta el punto de división entre el alma y el espíritu. O sea, que es capaz de profundizar a lo más adentro que hay en su vida. Porque el alma es lo más interno que tiene el ser humano. Aunque no se ve. Pero es lo que nos define, lo que nos identifica, etc. Y está bien profundo en nuestro ser. Pues hasta el punto de esa división, donde el espíritu y el alma se vuelven uno. Hasta ahí. Ahí llega. Puede penetrar en tu vida hasta lo más profundo. En términos espirituales, pero también en términos físicos. Porque dice también que llega hasta las coyunturas y los tuétanos. Lo más interno en términos físicos del ser humano es el tuétano.
El tuétano es la grasita esa que está en los huesos, que usted le chupa las patitas de cerdo. Ese es el tuétano. Y ahí es que se produce la sangre, ahí es que sale la vida. Aleluya. Pues la palabra de Dios tiene la capacidad de penetrar en tu vida, tanto en términos espirituales como en términos físicos. Aleluya. Hasta lo más profundo que hay en ti. Gloria a Dios. Aleluya. Puede penetrar, puede cortar en tu vida. Aleluya. Hasta lo más interno de tu ser. Porque así es que Dios trabaja. Dios nos ha dado a nosotros una estructura físico-material. ¿No? Lo único que puede trabajar con ella. Entonces que tenemos que llenarnos de la palabra. Tenemos que leerla, tenemos que estudiarla, tenemos que profundizar en ella. Tenemos que estar listos para que ella nos hable. Pues eso es lo importante de la palabra. Ella nos habla, nos enseña, nos educa, nos dirige, nos guía. La palabra de Dios es nuestro guía. Es la que nos lleva a la presencia de Dios. En ella encontramos respuesta para cualquier interrogante. Cuando Dios me mandó a la República de Perú, en el año 79, ese viaje surgió, se levantó una iglesia que perdura hasta el día de hoy. O sea, y yo recuerdo que nosotros llegamos a Perú y yo utilicé un lema con los peruanos. Ese lema era: la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. Yo me tropecé con muchas personas que me decían, ¿de verdad la Biblia tiene una respuesta para cualquier cosa? Yo sí. Y me traían asuntos. ¿Qué? ¿Y esto? ¿Tiene una respuesta para esto? Yo sí. Vamos, te lo voy a buscar. Le buscaba en la Biblia. Un día me paró una joven en medio de la calle. Me dijo, pero estoy seguro que la Biblia no tiene una respuesta para esto. Y me trajo un asunto, yo no me acuerdo bien qué era. Dijo, sí, lo tiene. Vamos. No tengo la Biblia aquí en la mano, pero te la voy a buscar porque yo la sé de memoria, pero quiero que tú lo leas. Fui a la casa donde estaba, busqué la Biblia y dije, mira, aquí está. Y por eso se convirtieron muchas personas. Cuando le demostramos que la Biblia es la verdad, que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia tiene una respuesta para cada pregunta. Es importante para nosotros en nuestra vida. Y eso hay que creerlo, hermano. Yo lo creo. Es el puntal de mi ministerio, la palabra. A mí me encanta predicar y me encanta enseñar. Porque esa es la forma que nosotros tenemos. ¿Para qué? Para que la gente conozca de Dios. Para que la gente conozca la verdad del Evangelio. Para que la gente sepa cómo es que nosotros tenemos que comportarnos, conducirnos, actuar en medio de cualquier circunstancia. Porque la Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Porque es viva y eficaz. Y corta. Y llega hasta lo más profundo del ser humano. En términos materiales y espirituales también. Aleluya. Y cuando nosotros entendemos ese concepto de la palabra, nosotros podemos avanzar en el Evangelio y podemos lograr llegar a otros. Porque es la palabra con el Espíritu los que convencen. Aleluya. Una vez yo estaba predicando a una persona y me decía, a mí tú no me vas a convencer. Y es que a mí no me interesa convencerte. Lo que yo quiero es que tú mismo te convenzas. Y te convences a través de la palabra. ¿Qué es esta? Aleluya. Porque mi interés no es convencerte, esto no es asunto de convencer a nadie. Porque yo podría convencerte de algo, pero después viene otro con un poder de convencimiento mayor que el mío y te va a convencer de eso. Así que no es asunto mío. Yo lo que quiero es que tú mismo te convenzas y para eso está la palabra. Vale, léela tú mismo. Yo le digo a mi iglesia, mire, ustedes no están obligados a creer lo que yo les digo. Inclusive, si lo que yo digo, si lo que yo predico y enseño aquí en esta iglesia no está respaldado por la palabra, ustedes no lo tienen que creer ni aceptar. Ahora, si lo que yo predico y enseño está en la palabra, más vale que ustedes se sometan a eso. Porque yo no tengo ningún poder. Yo no tengo ninguna autoridad. El poder que yo puedo tener y la autoridad que yo puedo tener fluyen de la palabra. Porque es la palabra, no soy yo. Y cuando la iglesia está sólida en ese concepto, cuando la iglesia entiende claramente que es la palabra la que nos guía y que es el Espíritu Santo el que nos convence,
la iglesia empieza a progresar, empieza a avanzar. Y Dios trata con la iglesia directamente y la iglesia se involucra y empieza a ocurrir cosas extraordinarias en medio de la iglesia. Porque el poder de Dios se manifiesta. La unción fluye. Y a mí me interesa que la unción fluya en medio de la iglesia. Amen. Hoy tenemos muchas iglesias que están tratando de meter conceptos en la iglesia, conceptos como la mercadotecnia. Hay gente que piensa que esto es utilizar el poder del mercadeo para atraer gente, no. Hay gente que creen que es cuestión de hacer obra social. No, hermano, no es la obra social la que trae las almas. Lo que trae las almas es la unción. Cuando la iglesia entiende el concepto que Pablo o que Jesús dijo, recibiréis poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos. Como digo, yo creo en tener la mejor preparación posible. Aleluya. Mientras más usted tenga, más puede usar en la obra del Señor. Pero hay gente que equivocaba ese camino. Hay iglesias, hay concilios que le exigen al pastor que tenga un doctorado. Y aquel pastor que es llamado pero no tiene doctorado. Mire, cuando yo empecé a involucrarme, ¿verdad?, con la iglesia en la comunidad en términos evangelísticos. Y un día, creo que en la primera Navidad, ¿sí?, organizamos un culto en la plaza del pueblo. Esta noche yo prediqué allí. Cuando termino, me acerco a un hermano de la iglesia y me dijo, venga pastor, me presentó, ¿saben quién? Al cura del pueblo. Sacerdote de la iglesia católica, la iglesia estaba al frente, nosotros estábamos predicando. Y él oyó todo el mensaje. Parece que algo le impresionó. Es cuando me lo presentan, nos saludamos. Él me dice, oiga, ¿y qué preparación tiene usted? Y ¿usted se refiere a preparación que académica o preparación espiritual? Pero de todas maneras, dije, yo tengo tal cosa, y le preparé mi cuadro académico. Pero le dije, pero lo más importante no es eso, le dije. Porque la Biblia dice que Pedro era un analfabeta. Cuando le toqué a Pedro, saben que ellos alegan que Pedro fue el jefe de la iglesia, fue el primer papa, aunque nunca estuvo en Roma, etcétera. Entonces, sí, pero nosotros no podemos decir que Pedro era un analfabeta. Bueno, le digo, bueno, la Biblia dice que era un hombre sin letras y del vulgo. ¿Qué significa eso? Porque lo importante no es el intelectualismo. Pablo era un porque él me mencionó a Pablo. Sí, Pablo era un intelectual, sí, Pablo era un intelectual, pero Pedro era un analfabeta. Y los dos se respetaban como ministros. Y los dos predicaron el evangelio. Y los dos tuvieron éxito ministerial. Y esto no es asunto de preparación académica o intelectual. Yo podría tener 3 doctorados, pero si no tengo la unción del Espíritu Santo, de nada me sirve. María. Mis compañeros de estudios todos saben que yo soy un ministro. Y saben que dejé la profesión de lado para dedicarme al ministerio. Por eso lo tuve que hacer. Dios me reclamó. Y no tenía que hacerlo porque yo estaba consciente de eso, pero Dios me dejó trabajar 5 años mi profesión, después porque yo le pedí a él eso, quiere estudiar. Dios me permitió trabajar 5 años mi profesión, 3 con el gobierno de Estados Unidos y 2 con el de Puerto Rico. Y estando en mi oficina, en una de las agencias gubernamentales en Puerto Rico, ¿no?, llevaba como 5 años trabajando, Dios me dice un día, estando yo en mi oficina solo, Dios me dice, yo cumplí contigo. Señor, tú cumpliste conmigo. Dice, ahora necesito que tú cumplas conmigo. Señor, cumpliste y yo voy a cumplir. Yo estaba claro en eso, hermano. Hay gente que tiene un bluff, pero con Dios no se puede blufear. Dice, Señor, yo voy a cumplir. ¿Sabes? Dios me dice, te necesito para pastorear tu iglesia. Pero cuando Dios me lo dijo, la iglesia tenía pastor. ¿Saben qué? Una semana después no tenía pastor. Dice, Señor, sí. Yo estoy listo a hacer lo que diga. Ahora, tú se lo tienes que decir a la iglesia. Yo no se lo voy a decir. Eres tú el dueño de la iglesia, no soy yo. Soy un miembro más en la iglesia. El Señor lo hizo así. El Señor, un domingo que me invitaron los líderes a predicar,
Cuando me paro a predicar en el altar, dije como 3 o 4 palabras, e inmediatamente el Espíritu Santo empezó a moverse. Una manifestación poderosa del Espíritu. En medio de esa manifestación, había un joven que Dios usaba. Poder. Y desde la puerta, me paró así en la puerta y yo estaba al otro lado en el altar, me señaló y me dijo, tú eres el pastor. A la iglesia. Bueno, cuando se sometió mi nombre a la iglesia para que fuera el pastor, la iglesia me aceptó por unanimidad. Nadie estuvo en contra, nadie se abstuvo, porque todo el mundo entendió. Yo era el llamado. Ya 40. En la misma iglesia. He podido hacer una serie de cosas. De otra manera no hubiera podido. Que Dios es claro. Lo que hace falta, la palabra y la unción. Es mi mensaje continuo. Aleluya. A mí me han tratado de desviar el ministerio. ¿No? Dios me llamó a esto. Una vez fueron a mi oficina, la iglesia, a buscarme para que fuera candidato a la presidencia del movimiento que nosotros pertenecemos. Yo le dije claramente, mira, a mí Dios me llama. Esa es mi función. No la puedo dejar hasta que Dios. En el año 2006 me incluyeron en las nominaciones para ser presidente del movimiento internacional. Le dije a la persona que me llamó, le dije, mira, de la única manera que yo puedo aceptar es que no me exijan dejar la iglesia. El reglamento establecía que había que dejar la iglesia, dedicarse tiempo completo a la organización. ¿Qué pasó? En la asamblea aparecí yo como candidato. En aquella asamblea fui electo presidente bajo esas condiciones. Trabajé las dos cosas a la vez. Dios me bendijo. Creció la organización, el movimiento, creció mi iglesia. ¿Qué? Dios lo permitió. En el año 2000 me llamaron, pidieron que yo fungiera como candidato a ser jefe de una agencia en el gobierno que trabaja con las iglesias. Importante para mí. Yo le dije a la persona que me habló, dijo, bueno, de la única manera que yo acepto que mencionen mi nombre es que no hagan ninguna influencia. Dejen que Dios sea el que trabaje. Si eso es de Dios, me van a llamar. Nunca me llamaron. Yo no quería. Aleluya. Dios es real, hermano. Me llamó. En el año 2010, yo preparé todo para retirarme de la iglesia. Estaba ya más de 30 años, 34 años en el doctorado, de 14 años. Preparé todo. Creamos un manual y todo para cómo hacer la transición, etc. Me dijo, no. Y que tuve que seguir. Yo estoy ahí. Uno piensa, ¿verdad? En cuánto más. Yo aprendí que el que decide es Dios. Eso es lo que me enseñó la palabra. El año pasado, 2023, Dios usó 5 personas distintas, ministros que algunos no me conocían, para decirme todavía no es el tiempo. Sí, yo estoy esperando en el Señor porque el cuerpo, hermano, bajando, ¿verdad? Bajando. Pero yo, Señor, mientras yo tenga fuerzas y pueda hacer mi trabajo, no tengo problema. Tú me quieres aquí, tienes que trabajar con mi cuerpo. Yo puedo hacer todas las cosas que tengo. Aleluya. Porque le creía al Señor. Y porque encontré en su palabra que esto funciona así. No es como yo quiera, no es como yo diga, no es lo que yo quiera hacer, no es lo que yo quiera decir.
Hay veces que yo tengo que decir cosas que a mí me son difíciles de decir. Hacerlo. Es la palabra. La palabra no está en issue. Nosotros no podemos. La palabra una posición inferior. No, la palabra es lo más importante en medio de la iglesia. Viva, es eficaz, es cortante, a veces duele. Es cuando la palabra te toca, te duele, porque te corta. Aleluya. Y te corta hasta en el tuétano. Y te corta hasta el espíritu. Aleluya. Pero también discierne, dice el escritor bíblico. ¿Discierne qué? Las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo voy a terminar ya, pero quiero detenerme unos minutos para explicar esto del corazón. Pero cuando la Biblia nos habla del corazón, no nos habla de la bomba. Usted y yo tenemos una bomba aquí, que tiene la capacidad de bombear 80,000 galones de sangre diario durante 80, 90, 100 años. ¿Qué clase de bomba? Pero eso es la bomba física. Pero ese no es el corazón al que se refiere la Biblia. La Biblia habla de un concepto importantísimo. Mire, en el ámbito físico, el ser humano tiene un órgano que se llama cerebro. ¿Cuántos aquí tienen el cerebro? Aquí? ¿Uno lo dejó en su casa? La que siempre tiene que estar con usted. Aleluya. El cerebro tiene una capacidad, no es física, una capacidad que se llama mente. Está ahí, o sea, está ahí, pero no está. O sea, no está físicamente hablando. Usted no puede abrir la cabeza y encontrar la mente. La mente es una capacidad del cerebro, pero que es importantísima porque es la que nos a nosotros. La mente es la que nos ayuda a tomar decisiones, la que nos ayuda a hacer evaluaciones, el razonamiento, a razonar. Mente. No es física, no está ahí. Aleluya. Pues de la misma manera, ese es el centro de control material, físico, humano. De la misma manera, como nosotros somos materiales y espirituales, el hombre espiritual tiene un centro también de control espiritual. ¿Saben cómo se llama ese centro? Corazón. Y es una capacidad del corazón físico. Así como la mente tiene una capacidad que se llama, a mí como el cerebro tiene una capacidad que se llama mente, el corazón tiene una capacidad que se llama corazón. Por eso es que mucha gente se confunde. Aleluya. Por eso es que mucha gente se confunde. Así como la mente trabaja a nivel del cerebro, el corazón trabaja a nivel del corazón. ¿Cómo le dice usted cuando esté enamorado? Enamorada, ¿cómo le dice a la persona que usted ama? ¿Te amo con qué? Dice alguien, te amo con los riñones. ¿Por qué Dios dice, dame hijo mío tú? La bomba, a Dios no le interesa la bomba. Dios lo que quiere es controlar tu capacidad, o sea, controlar tu realidad espiritual. Eso es lo que nosotros debemos procurar, que Dios sea el que controle. ¿Cómo lo hace? Controlando nuestro corazón, esa capacidad. Es la que nos distingue, es la que nos permite a nosotros ser quienes somos. ¿Sabes qué? La palabra discierne. Tan importante. Vamos. La gente se confunde. Piensan, Dios está hablando de la bomba, ¿no? Dios no habla. No, una cosa que está ahí. Y que es el centro de la vida en términos humanos también, porque el día que se paró esa bomba, se acabó la vida. Todo el mundo muere del corazón. Se muere cuando se le para el corazón. Se puede tener lo que tenga, pero si mientras el corazón esté ahí, bombeando sangre, usted está vivo. Aleluya. Por eso es que Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Aleluya. Así que yo le creo a Dios y le creo a su palabra.
Espero que cada uno de nosotros pueda vivir en ese ámbito, con esa actitud, porque es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros le entregamos nuestro corazón al Señor y Dios es el que habita ahí. Miren cómo lo decía Salomón en el libro del Cantar de Cantares, digo de Eclesiastés, capítulo 3 de Eclesiastés. El Señor dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Porque el centro de control está en el corazón. Por eso que Dios se pone a sí mismo en el corazón. Cuando usted recibe a Cristo, se lo pone en el corazón. Se permite que Él habite en ese corazón. Por eso es que su vida cambia. Sus pensamientos cambian. Usted no piensa ya de la misma manera. Cuando usted es cristiano, usted no piensa de la misma manera. Usted no actúa de la misma manera. Usted no cree de la misma manera. Por eso es que lo más importante en nuestra vida cristiana son las convicciones. Y las convicciones salen del corazón, porque ahí es que está Dios. Lo que yo creo como cristiano sale del corazón, porque ahí es que habita Dios, que es el que nos enseña. Alaba Shaya Ali. Pues hermano, vamos a meternos más en la palabra. Glory, glory, glory. Porque ahí es que vamos a aprender, ahí es que vamos a vivir, ahí es que vamos a saber qué es lo que nos hace falta. Porque Dios se ha preocupado por guiarnos a través de su palabra. No se deje convencer por nadie que le diga otra cosa. Simplemente entienda, aleluya, que Dios mora en su corazón para permitirle vida abundante. Aleluya. Amén. Así que vamos adelante, confiando siempre en el Señor, sabiendo que Él es el que nos guía, pero lo hace a través de su palabra. Usted no tiene la capacidad de ver a Dios. Él está siempre a su lado. Usted no lo ve. Usted ve su palabra. Y Él nos guía. Inclusive, cuando nos metemos en la palabra, Dios nos guía. A veces, en los momentos de crisis, Dios nos guía a buscar su palabra en el lugar correcto. Y cuando le escuchamos, Dios conoce nuestras necesidades y guía esa palabra. Andaramayshá. Aleluya. Por eso, yo les exhorto a que nos metamos en la palabra de Dios cada vez más. Yo no me canso, yo llevo toda mi vida estudiando la palabra. Yo aprendí a leer a los 4 años. Desde esa época yo estoy estudiando la palabra. Aleluya. Y no me canso. Y cada vez que me meto en ella encuentro más. Descubro más, aprendo más. Aleluya. Muchas de las cosas que yo enseño y predico es porque Dios me las ha dado. A veces dependemos mucho de libros y de recomendaciones de otros, de comentarios exegéticos, de diccionarios. Mire, hermano, todo eso es bueno. Son herramientas útiles. Pero lo más importante es la palabra que tú puedes discernir. Aleluya. Que Dios te dé el discernimiento para entenderla. Eso es lo que realmente cuenta. No dependa de las interpretaciones de otros. Dios te va a dar a ti. Si Dios te llamó, Dios te las va a dar a ti. Alaba Shaya. Eso es lo que yo he procurado hacer toda mi vida. Depender de Dios. Sea Dios el que me guíe. Aleluya. Por eso estoy seguro que el Señor está en medio de la iglesia. Llámese como se llame. Aleluya. Así que Dios le bendiga, hermano. No sé si aquí hay alguien esta mañana que necesite la oración. Aquí hay unas personas que nos han llamado, dice, una nota aquí. Piden oración. Pedro Muñoz Roque, hospitalizado, problemas del corazón. Aleluya. Y Nancy Santiago también nos escribe pidiendo oración por salud. Aleluya. Anda. Padre, te agradecemos la oportunidad que nos has dado de estar aquí predicando tu palabra, Señor, tal como tú la das. Tú me la diste, Señor. Yo reconozco que ella es tuya y que es nuestra guía de fe y conducta que nos permite, Señor, enfrentar cualquier situación y vencer.
Señor, traemos a tu atención estas vidas que nos han llamado y que están pidiendo oración, Señor, porque hay una necesidad en sus cuerpos. Necesidad de salud, Padre mío. Mira al que está hospitalizado. Señor, mira a la otra persona que tiene una necesidad de salud, Nancy Santiago y Pedro, Señor. Pedro Muñoz Roque. Ayúdales tú, Señor. Visítales tú ahora. Tócales con tu mano poderosa. Permíteles recibir la unción, el poder, la salud, mi Dios, que solo tú puedes dar. Padre, Ansha, están en tus manos. Tócale, Señor, atiende todas sus necesidades, cualesquiera que sean. Si hay necesidad espiritual también, Señor, glorifícate en ellos. Permíteles testificar lo que tú has hecho en sus vidas, en sus cuerpos y en sus vidas, Señor. Lo doy por hecho porque sé que me oyes siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.